A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Gloria a Dios. Así que Pastor Cabello, pase por aquí, que el Señor le use, como siempre, para su gloria y honra. Y yo estaba ya, que no lo veía el doctor, y yo dije, no ha llegado. Digo, bueno, pues déjame buscar un capítulo aquí, pues si no llega. Pero qué bueno que llegó. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, Pastor. Amén. Ajá, bendiciones, bendiciones. Pastor, me estuve viendo en el video. Cuando yo camine para allá, dígame, ya yo sé por qué usted camina para acá. Me veo oscuro de este lado, así que si me ve todo para acá, háganme señas. Ay, cómo le gusta a usted un asunto. Ok, vamos a aprovechar el tiempo, mis hermanos. Fíjese, dos cositas quiero decir, bueno, mientras esto prende, antes de comenzar la reunión de la exposición de la palabra. Dos cosas. Yo estoy hablando de la fe de Hebreos 11. No estoy hablando del don de fe, que es la particularidad que Dios le ha entregado a algunas personas de su iglesia, que tienen una confianza tan grande que usted y yo oramos y sudamos para creer y ellos creen tan sencillo. Tienen el don de fe para creer. Otros tienen el don de milagros, que el don de milagros tan sencillo es, altera las leyes naturales. Ejemplo, cuando Josué oró para que el sol se separara, cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando Isaías hizo que el sol retrocediera 10 grados, cuando se resucita un muerto. Eso va en contra de las leyes de la naturaleza. Y está el don de sanidad. Eso no hay ni que explicarlo. Yo no estoy hablando de ninguna de esas. Yo estoy hablando de acá, en el contexto, que esta fe es la fe de creer que Dios existe y que creemos en Él y en sus promesas. Nos vaya bien o nos vaya mal. Esa es la fe que hemos venido hablando, es la fe que viene el escritor tratando de explicarle a la gente que no es por la ley de Moisés, que Moisés era bien siervo en la casa, pero que Jesús era la casa, que Jesús es el reposo, que Jesús es la salvación, que Jesús es el sumo sacerdote, que Jesús entró en el tabernáculo hecho no de manos de hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que yo estoy hablando, que la fe es sencilla de creer que hay un Dios grande que nos ha dado promesa y vamos a creer. ¿Okay? Esto es para que no vaya a chocarle que bueno, pero y entonces, pastor, usted me va a quitar el entusiasmo que por la fe. No, siga teniendo esa fe. Si usted tiene el don de fe, dígame, para que necesito que alguien con fe me haga una oración. Y lo otro, hermano, un consejo que yo quiero darle, tenía tiempo por darlo, dije, cuando cualquier iglesia que me digan para predicar lo doy. Oiga, mire, mis primeros, 30 años en el Señor, yo leía de todo, porque yo quería estar tanto, no vaya a haber un error doctrinal ahí, algún engaño. Entonces leía sobre los testigos de Jehová, los solo Jesús, los adventistas, la doctrina de Calvino, los arminianos, el agnosticismo, el humanismo, el dogmatismo, la historia de la iglesia, el cisma de la iglesia, de Lutero, de Calvino, de toda esa gente. Hermano, no había qué libro yo no leía, no había internet de paso. Y mi esposa me decía, Sergio, pero ¿qué tanto tú lees, mi amor? Y yo le dije, por si está un error por ahí, ya yo sé quién fundó los Solo Jesús, quién fundó los Testigos de Jehová. Estaba en eso, hasta que escuché un consejo que ni a mí me lo dieron. Lo escuché que se lo dieron a otro y yo dije, Dios mío, gracias. Lo agarré para mí, el que lo quiera agarrar. Escuché que le dijeron a una persona, mira, no pierdas tanto tiempo estudiando falsa doctrina y todos los errores que hay ahí, porque si tú te dispones ese tiempo a estudiar de la Biblia, cuando aparezca el error, por muy escondido y disfrazado y bonito y edulcorado que te lo presenten, va a contrastar con el conocimiento que tú tienes de la palabra del Señor. Oh, hermano, descansé porque yo leí hasta del Triángulo de la Bermuda, pastor, no sé si usted... Yo me leía hasta 3 libros del Triángulo de la Bermuda, sabía cuándo desaparecían los barcos, cuándo el magnetismo, cuándo, Dios mío, los barcos fantasmas, todo eso. Hermano, sí, ahora pura palabra del Señor. Así que
Si usted quiere agarrar ese consejo, hágalo y no pierda su tiempo hablando de Pelagio. Pastor, ¿y quién es Pelagio? Pues se la pasan hablando de un tal Pelagio ahí. Podemos hablar de Pelagio también, pero vamos a leer la Escritura y vamos a disponernos a la palabra del Señor. Vamos bien, ¿verdad? ¿Dónde está el agua? Yeye, por favor. Estaba esperando que la... y la vas a abrir, ¿no? Así es que, muchas gracias. Ajá. Entonces, la semana pasada ya vimos, ¿verdad?, que el escritor a los Hebreos tiene 10 capítulos demostrando que Jesús es superior a todo, que Jesús es el fin de todo, que Dios habló por los padres, por los profetas, pero en los últimos tiempos habló por Jesucristo. Y entonces él termina hablando en el capítulo 10, en los 2 últimos versículos, él dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que en los 2 últimos versículos hace una pequeña introducción al capítulo 11, porque ahora él va a decir qué es la fe. Y de eso es que lo vamos a desarrollar hoy, porque mucha gente predicó de fe, yo le escuchaba y como les dije, yo salía triste, yo salía diciendo, no tengo fe, salí con mi mismo dolor, con mi mismo problema, con mi misma angustia, con la misma suegra, hermano, con el mismo, como entré salí. ¿Ve? Entonces, hasta que pude entender lo que es, qué fe es esta. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, él viene hablando y ahora le dice, mira, como nosotros, el justo vivirá por fe, y nosotros no somos de los que retroceden, sino que tienen fe para perseveración del alma. Entonces la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción, estamos convencidos de lo que no se ve. Entonces él en el capítulo 11, en 2 oportunidades, nos va a demostrar qué es lo que se está esperando que no se ve. Porque usamos la fe solo... recibe, y el carro, y la casa, y la esposa, y todo eso está bueno, pero no me use este pasaje. Bueno, si lo quiere usar, úselo, porque lo está sacando fuera de contexto, y Dios no está obligado a respaldar nada que no esté conforme a su palabra. Entonces, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si usted quiere, cuando lea fe, ponga los que confían en Dios, los que confiaron en Dios, los que saben que Dios existe. Entonces, por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Eh? Eso no se hace guardando ningún mandamiento, ningún sacrificio, ningún rito, sino creyendo que hay un Dios grande, todopoderoso, que con su poder hizo todo lo que no se veía. De lo que no se veía, todo lo que se ve ahora. Entonces él viene diciendo que todo el que creyó en ese Dios de los antiguos alcanzaron buen testimonio. Vamos bien, ¿verdad? Y empieza a desarrollar. Por la fe, o sea, por creer que Dios existía, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Fíjese que cuando usted lee Génesis, cuando vino Abel y Caín a dar las ofrendas, la Biblia dice muy claro, y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Y vio Dios a Caín y a su ofrenda. O sea, no vio a la ofrenda, como a veces hacemos nosotros. Ay, ese sobre se ve grueso. No, Dios vio el corazón, la intención, el deseo, la actitud. Y entonces Dios dice que por la fe a Abel, Dios mejoró la ofrenda que Caín. Porque lo que estaba gritando es que Abel de verdad creía que había un Dios creador y que había que honrarlo con lo mejor de sus ofrendas. ¿Vamos bien ahora? Fíjese, cuando usted cree que Dios existe, su comportamiento cambia. Cuando de verdad uno cree que Dios está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, muchas cosas malas dejamos de hacer, ¿sí o no?
Cuando no estamos muy claros en eso, bueno, vamos y venimos. Pero cuando estamos seguros que está dentro de nosotros, ni vamos ni venimos. A donde usted quiera voy, a donde usted quiera vengo. Por la fe, Enoc, o sea, porque creía que había un Dios, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, todo el que cree en Dios tiene una conducta diferente. Enoc caminó con Dios, dice la palabra, y se lo llevó Dios. O sea, pero antes dio testimonio ante los hombres que creía en Dios. La pregunta es para nosotros, ¿qué dice la gente de nosotros y sobre todo nuestros familiares? Porque aquí, como digo yo, dejamos la aureola, eso, lo redondo de la cabeza allá afuera porque no nos cabe. No podemos entrar con ella, de los santos que somos. Y en la casa, y en el trabajo, y en el estudio, y en la calle. ¿Ve? Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. ¿Se da cuenta? Si usted y yo no creemos que Dios existe, no tenemos fe, porque el que tiene fe lo demuestra creyendo que Dios existe. Así la vida, la ciencia, la experiencia, el estudio diga lo contrario, nosotros seguimos diciendo que Dios existe y que es galardonador de lo que le buscan. Gracias por su entusiasmo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible. Entonces aquí es donde yo quiero demostrarle a usted que usted sí tiene fe, que aunque no haya milagros, señales, sanidades, y usted esté en problemas, en angustia, en aflicción, en necesidad, en situación difícil, eso no quiere decir que usted no tiene fe, ya se lo voy a demostrar. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, oiga, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, la lluvia no se veía, ¿verdad? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oiga, no se le olvide a quién el escritor le está hablando. Está hablando a gente que estaba siendo tentada a volver a la ley de Moisés, que estaba siendo tentado a apartarse de solamente Jesucristo y volver a hacer sacrificio y volver a ir al templo. Entonces todo esto él le está demostrando. No, mira, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abel. O sea, le está demostrando, aquí no hay nada de templo porque todavía en este tiempo, pregunto, ¿había la ley de Moisés? Por favor. No asusten. No había ley de Moisés. Entonces él está demostrando que era solamente esta gente alcanzó buen testimonio, alcanzó cosas grandes, Dios hizo maravillas solamente porque creyeron en él. Que no había ninguna ley de Moisés, no había templo, no había tabernáculo, no había nada. Entonces ustedes no pueden volver atrás. Ustedes lo que tienen que seguir creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador. Y dice entonces, porque por la fe Noé, cuando fue advertido, avisado por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, la lluvia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate, se lo sigue recalcando. Por la fe, atención de aquí para abajo, pongan más atención ahora. Por la fe, o sea, porque creía a Dios, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. A mí me llama la atención que la gente usa la fe. Yo quiero el carro, la casa, que no está malo nada de eso, no está malo. Pero aquí lo primero que se habla de Abraham es que abandonó su comodidad, hermano. Abraham estaba cómodo en Ur de los Caldeos. Él no salió sin nada, no, él tenía ya de una vez.
Y sin embargo, por la fe, dejó la comodidad para vivir en carpas. ¿Saben lo que es eso? Que usted, Dios le diga por la fe y salga ahora a vivir, váyase. No sé, pero váyase. Deje la comodidad de su casa. Se da cuenta que estamos usando la fe al revés. Seguimos, pero ya vamos poco a poco. Por la fe, el 9, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas, por eso le estoy diciendo, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oh, aquí salió algo extraño. Aquí ya no estamos hablando de tierra entonces. Aquí estamos hablando que Abraham, igual que Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, que la fe que está hablando acá no se está remitiendo a cosas terrenales. Ya lo va a explicar el mismo escritor más adelante. Por eso, usted ya tiene que ir entendiendo de que usted sí tiene fe. Si usted está aquí escuchándome a mí, porque mire, usted está demostrando que tiene fe, pues. Vamos bien hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Se da cuenta que ya Abraham, que es lo que estaba esperando? Una ciudad. Por favor, que no estamos grabando, nos están viendo, por favor. También que yo hablo de ustedes, ¿vale? Abraham estaba esperando una ciudad cuyo constructor, ¿quién era? Y arquitecto, Dios. Por la fe también, entonces sigue hablando. Fíjate que él va intercalando cosas de acá y cosas ya de la vida eterna que se adquieren por la fe, la de la vida eterna. Entonces, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí habían dos cosas contrarias. Aparte que ya tenía la edad avanzada, era estéril desde su juventud, dice la palabra. Entonces imagínate, estéril y anciana. Y el esposo, anciano también. O sea, creyeron que solamente Dios podía cumplir la promesa que Dios le había dado en Génesis 12 a Abraham. Que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿La agarró ahora? ¿Por dónde vamos entonces? Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces el 12 dice, por lo cual también de uno, o sea de Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así que mis hermanos, no importa la edad que usted tenga, allá, Pastor Toro, allá, ¿quién más? Pastor. Por eso, no. Estoy hablando acá que hay milagros. En mi país hay un refrán que dice que hasta que el sol alumbre, habrá calor. Ajá. Entonces, fíjate, acá, cuando digo que jugando, pastor, todos aquí estamos entendiendo que ya estamos completos los que tenemos cierta edad, ¿verdad? Ya, usted lo que tiene que tomar pastillas para los nietos, pastor. Yo tuve que tomar porque ya iba por 6, yo dije, no está bueno. Entonces ya dije que no. Ok. Ahora mire el pasaje, el 13. Venimos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Abel, de Sara. Mire lo que dice. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Párate aquí, ya va. O sea que Abraham no recibió lo que le prometieron. Y es el padre de la fe. Entonces no están hablando cosas de acá, porque Abraham llegó o no llegó a la tierra de Canaán. Abraham llegó o no llegó a la tierra prometida. Sí llegó, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que conforme a la fe, o sea que aunque creían en Dios, todos
Murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Entonces el contexto que viene hablando acá, después que el hombre le demuestra durante 10 capítulos que no es la ley de Moisés, que nada de lo que se hacía por la ley de Moisés tiene valor, que ni siquiera los sacrificios de los machos cabríos y de los toros quita el pecado, entonces ahora dice que es por la fe y empieza a explicar que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y entonces dice, y Abraham salió por fe, y Abel ofrendó por fe, y Sara creyó por fe, pero ninguno de estos recibieron lo prometido porque esperaban algo mayor. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es que le estoy diciendo, estoy hablando de esta fe, no de la fe de milagro, no de la fe del don de fe, no de la fe de sanidad. Estoy hablando de creer y tener confianza en Dios conforme al pasaje. El que lo quiera sacar de ahí, ese es su asunto, pero yo voy conforme a las escrituras. Entonces cuando yo estuve leyendo esto, yo respiré, yo dije, sí tengo fe. Porque si Abraham no recibió lo prometido, entonces, y es algo espiritual, es algo celestial, entonces yo voy ahí, oye, hermano, me dio tranquilidad, porque cada vez que yo escuchaba predicadores y por la fe, y pase, hermano, yo pasaba. Ahora es que no paso, pero yo antes pasaba. Y como pasaba, me retrocedía igualito. Hasta peor, porque hasta daba la ofrenda y daba los diezmos y todo lo que... entonces salía, oye, y ponga el problema y traiga la carga y tenga fe, y hasta salía regañado. El dolor, el problema, el asunto y con regaño. Y entonces me decía, no se dio porque usted no tiene fe. Ahora hermano soy yo. Tú eres el que me incitaste, me motivaste, me alentaste, me mandaste a pasar adelante y como no sucedió nada, yo era el que no tengo fe. Pero así es sabroso, pastoría, decía yo. ¿Ve? Y entonces me iba, pero usted se ríe, pero yo me iba triste. Yo iba peleando con los pensamientos, no tienes fe, eres carnal, eres mundano, no eres de Dios, Dios no te ama. Todo eso se me metía en la cabeza a mí. Y hasta que después dije, pero es que no me estaban predicando completo, esos vagabundos. Pero después dije, pero el vagabundo eres tú, porque tú no tienes que esperar que te enseñen la Biblia cuando tú la puedes leer. Dije, te estaban predicando la mitad, ¿y por qué tú no leías de ahí para abajo? Fíjense que todos los predicadores llegan hasta un poquito más abajo, pero esta parte la brincan. Hablan de Abel, hablan de Abraham y Sara, y por esta parte, y no recibieron nada, la brincan. No digo nada. Voy a decir como dice el pastor del Toro, y pone los brazos así. Interesante. Yo pongo atención, pastor, cuando usted predica. Interesante. Pero hay que poner las manos así, ¿ven? Ok. Pastor del Toro y yo somos amigos. Seguimos. Pero anhelaba 16. Una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos creen que Dios creó de verdad con su poder todo lo que se ve? Entonces usted tiene fe, mi hermano. Así tenga el dolor pegado ahí, ¿oyó? Así tenga el problema. Así los muchachos no se estén congregando. Así la economía esté un poquito para abajo. Si usted está acá, fíjate que tanta fe tenemos nosotros que Dios está grande, que a veces con una economía mala venimos y no faltamos a traer la bendición para Dios. Porque creemos en Dios. Y problemas en la casa y oramos, y problemas con los muchachos y oramos, y situaciones duras y oramos. Estamos creyendo que hay un Dios grande y todopoderoso.
Eso es creerle a Dios, así no haya milagro, pero seguimos que la cosa... ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos, Rosángel? ¿Vamos bien? Los cananistas que están aquí, ¿cómo vamos? Pastor, usted tiene unos cananistas aquí los jueves. No, no se dejan. El 17. Por la fe Abraham, vamos a seguir hablando de Abraham. ¿Qué dijo el versículo 15? ¿Recibió Abraham o no recibió? No recibió. Pero mira el hombre, no importa que no todavía no reciba, me pidieron el muchacho y el muchacho yo lo doy. ¿Se da cuenta? Que esto no es si ya Dios me da o no me da, si Dios me bendice o no me bendice, es que yo creo en Dios y se acabó. ¿Entiendes? Por eso es que dicen que nosotros los cristianos somos locos. No, locos no, creemos que hay un Dios grande y poderoso y que a su tiempo Él sabrá qué va a hacer con nosotros, pero que vamos a vida eterna con el Señor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Fíjate que Abraham estaba consciente, me dieron una promesa. Este muchacho nació cuando mi esposa estaba ya de edad, era estéril, yo también tenía edad, pero Dios nos dio una promesa y entonces aquí está el resultado de esta promesa de este muchacho, ahora me lo están pidiendo, pero como yo creo a Dios y a lo que me prometió, yo se lo voy a dar porque yo creo que Él es poderoso para resucitarlo después. Eso es fe. Eso es fe. Entonces fíjese, dos cosas de Abraham. Primero, por fe dejó la comodidad de Babilonia en Ur de los Caldeos. Ahora, por fe, porque creía en Dios, el único hijo amado que él tenía, Dios se lo pide. Y lo entregó, mis hermanos. Eso es creer a Dios. Vamos bien, ¿verdad? Pero no termina aquí la historia. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Esto fue cuando le dio la bendición a Jacob, la bendición de la primogenitura, pero después bendijo a Esaú, hablándole de las cosas que vendrían. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, eso fue en Egipto, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, es decir, de su bastón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, porque él dijo: ciertamente Dios los visitará y ustedes van a regresar a su tierra, no me dejan aquí ni siquiera los huesos. Me llevan, hermano, y se llevaron los huesos de José. Ahora, atención acá, no se le olvide, alguien con voz fuerte o mujer con voz fuerte, ¿a quién le está, al lado derecho, ¿a quién le está hablando el escritor de los Hebreos este capítulo 11 de la fe? ¿A quién? A los hebreos que habían aceptado a Cristo, pero que se sentían tentados por la persecución, por los problemas, por las torturas, por todo lo que estaban haciendo, tentados a volverse a la ley de Moisés, a los ritos, a los sacrificios, y él está diciendo: no, Señor, por la fe. Por eso se lo tengo que recordar, porque es fácil, nos metemos en los milagros, nos metemos en la fe y se nos olvida lo que el escritor viene hablando. Eso es igual cuando usted está hablando con alguien y usted está conversando y usted le dice: acuérdate lo que te dije, acuérdate lo que te dije. ¿Qué fue lo que te dije comenzando? Ah, ¿verdad? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Ve? Y ponga atención, hermano, abra el entendimiento. Mire, me ha pasado muchas veces. Pastor, yo no sé si usted le ha pasado al pastor del Toro. Yo he estado predicando con todo el cariño y cuando me bajo, me dicen: pastor, vamos a suponer que yo estoy hablando de la fe. Y cuando yo me bajo me dicen: pastor, ahora entiendo eso de la burra de Balaam. Pero sí, pero yo decía, pero
Llame el bosquejo. No, yo no hablé de eso, vale. Yo no hablé de eso. Bueno, hermano, pero bastantes veces, pastor, gracias. Oye, se me abrió el entendimiento. Y de esto, le digo, Dios mío, pero yo no estoy hablando de eso. Después yo llegué a la conclusión, debe ser que Dios, de mi boca a su oído, cambió el asunto porque eso era lo que esa persona necesitaba. ¿Ven? Pero ponga atención porque a veces yo sacando el bosquejo, haciendo el estudio, orando en la casa, predicándolo a mí mismo, y entonces vengo acá y usted escucha otra cosa. ¿No le ha pasado, pastor? ¿Nunca le han dicho? Ahora, de acá, pastor, no, aquí no. Pero en CLS Tampa sí. Una vez, creo que la cuarta vez que usted me mandó para allá, terminé de predicar y se me acercó una persona. Ahora somos amigos. Me dijo, pastor, sus mensajes me matan. Le digo, ay. ¿Y de qué hablé yo? Oye, eso, hermano, me dijo todo lo contrario de lo que yo he predicado. Le digo, te está matando, dije yo. Todavía aquí no. Por eso le digo, ponga atención y recuerde, le están hablando a la gente tentada a volverse a hacer la ley de Moisés y él está diciendo no, porque ni siquiera había ley de Moisés con todos estos testimonios y creyeron a Dios y alcanzaron buen testimonio delante del Señor y delante de los hombres. Vamos bien. 23, por la fe Moisés, fíjese, ahora es que va a aparecer Moisés y todavía no hay ley. Por la fe, ¿cómo vamos, Eliani? ¿Estamos bien? Ajá. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, tuvieron fe de esconderlo. Acuérdense, todo niño varón, dijo el faraón, que nazca de los judíos, había que matarlo. Pero cuando nació Moisés, lo vieron niño hermoso, véanme a mí, pero con menos edad, para que tengan una idea, no lo mataron, yendo en contra de la orden del decreto del rey. Eso es fe, creer en Dios. Por la fe Moisés, mira esta parte me gusta mucho, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Otro ejemplo de que usó la fe para no aprovechar lo bueno. ¿Qué era lo más fácil para Moisés? Quedarse ahí, hijo de la hija de Faraón. Casi nada, papá, ¿entiendes? Y Hechos capítulo 7 dice que Moisés era varón poderoso y elocuente. Aunque era tardo de lengua, pero eso es lo que dice Hechos capítulo 7. Y la historia se narra de un general Moisés egipcio. O sea, el hombre estaba bien ubicado y sin embargo, por la fe, oiga, por la fe, dejó todos esos privilegios. Y nosotros queremos hacer al revés. Por la fe me van a dar el mejor puesto, por la fe agarro el mejor cargo, por la fe la mejor casa, Y resulta que aquí el pasaje nos está hablando al revés. Ahora, si usted está usando su don de fe, amén. Amén, ese es su don, esa es otra cosa. Pero acá, este pasaje me está diciendo que más bien renunciaban a cosas buenas. Abraham renunció, Moisés renunció a cosas buenas. Pero mira lo que sigue diciendo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse, rehusó, mis hermanos, rehusó, fue algo propio de él. Llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ajá, en las fiestas que habían, las cosas de egipcio, aquí no, él dijo no. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, que la mamá de Moisés, cuando niño, como lo crió, pues entendemos que le enseñó, tú eres de los judíos, tú eres de los hebreos, Dios ha dado promesa, nosotros vamos a crecer, Dios está con nosotros, somos su pueblo, aunque estamos acá en tierra ajena. Entonces todo eso, cuando Moisés crece, pues usó la fe creyendo a Dios
y rehusó a todo lo bueno que podía gozar en aquel entonces, no importando que se burlaran de él, así como vituperaron al Señor Jesucristo. Porque para aquel entonces no estaba Cristo, pero cuando usted la otra versión dice que Moisés prefirió los vituperios y las burlas, así como el Señor Jesús recibió los vituperios y las burlas, para que se pueda entender mejor. Porque alguien dirá, pero aquí no está Cristo en el Antiguo Testamento, así como dice acá, pero usted lee la otra versión y le explica. Moisés no importó que se burlaran de él, que lo despreciaran, así como se burlaron y despreciaron al Señor Jesús. Vamos bien, ¿verdad? Ok. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe, ¿verdad? Por fe. Vuelvo a preguntar, porque esto tiene que quedar claro. ¿Había ley de Moisés? ¿Había sacrificio? ¿Había templo? ¿Había sacerdote? ¿Qué es lo que sí había? Fe en Dios. Y por esa fe fue que todos avanzaron. Eso se lo está demostrando a los judíos que estaban siendo tentados a renegar de Jesús, a escupir, a maldecir, a apartarse de la fe en Jesús y volver a la obra de la ley de Moisés. Pastor, Dice, disculpe, una preguntita que yo creo que puede beneficiarnos a todos. Obviamente vemos a todos esos hombres que hicieron algo por fe. Claro, el autor de Hebreo lo está escribiendo ahora porque ya esas cosas pasaron y le está usando como referencia. Entonces pienso yo que muchas veces nosotros hacemos cosas y no nos damos cuenta que es un acto de fe. Ya le voy a... está muy bien la observación. O sea, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, a Pedro lo meten preso, lo ponen en la cárcel, con cadena. Entonces la iglesia estaba orando por Pedro. Estaba orando por Pedro. A Pedro lo sueltan y se le aparece y no creen que es Pedro. Se le apareció a Rhodes, en la casa de Rhodes. Exactamente. Entonces, digo, wow, pero si ellos estaban orando por Pedro, ahora Pedro aparece y no creen que es Pedro. Entonces, estaban orando sin saber que estaban orando con fe para que sucediera algo. Entonces, muchas veces nosotros hacemos muchas cosas, que estoy seguro que muchos de los que están aquí hicieron cosas que no sabían que exactamente la estaban haciendo por fe. Okay. Y ahí es que nos equivocamos, que pensamos que no tenemos fe, cuando realmente hacemos cosas que las hacemos por fe. Aplaudan pues, que es el pastor, vale. Oye. Okay. No va bien. Y ya eso lo voy a ahondar 2, 3 versículos más abajo. Okay. Pero va bien. No me empuje que yo me caigo solo. Ok. Por la fe dejó Egipto, gracias pastor, no, ya vamos a ahondar ahí. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Todos sabemos esa historia, ¿verdad? Pon la sangre en el dintel de la puerta para que el destructor, el ángel de la muerte, cuando vea la sangre, no toque y siga. Pero vamos a seguir. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Por la fe creyeron, extiende la vara, Dios hizo el milagro, abrió el mar rojo y pasaron. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por qué? Porque ellos no pasaron teniendo fe, ellos pasaron en la ira, en la rabia, en la persecución para matar a los israelitas, y resulta que los israelitas pasaron fue creyendo a Dios. ¿Ve la diferencia, no? Lo que para uno fue una bendición, para otro fue la tumba. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aquí viene la explicación que voy a ahondar a el ejemplo que dio el pastor. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Cuál fue la fe tan grande que usó Rahab? ¿Cuál fue esa tremenda fe? El pastor hace como 4 meses predicó y habló de creyó en lo que había escuchado. Más nada, tremendo acto de fe.
Mire, pongan atención cuando el pastor predica, ganamos unos puntos aquí. Usted predicó eso hace como 4 meses, 5, algo así. Yo creo que un poco menos. Ajá, ve, yo estoy pendiente, pastor. Yo estoy pendiente. Entonces, anote por ahí, pastor Cabello está pendiente. Se da cuenta, mire, un acto de fe de creer a lo que otros estaban hablando que había ocurrido 40 años atrás. Oiga, 40 años atrás, y entonces cuando llegaron los de Israel, ella creyó y se pasó del bando ganador. Mira, no, yo los voy a cuidar, y se fueron, y todos sabemos el cuento. Hermano, y un puntico que quiero hablar acá. Aquí dice Ra la ramera, y en todos lados aparece Ra la ramera. Pero yo trato, Sergio Cabello, de no nombrarla así. Ra. ¿Sabe por qué? Imagínense que si lo usáramos hoy en día, pastor. Ahí viene el hermano Juan el ladrón. Ahí viene la hermana Carmen la bruja. Ahí está el pastor el estafador. Imagínate. No, nosotros, ¿verdad que todo eso no lo decimos, lo dejamos atrás? Entonces, en todos lados, es capaz que lleguemos allá a la eternidad. ¡Ay, tú eres Ra la ramera! Muchacho, no le va a caer bien a Ra. Entonces, yo trato de decirle solamente Ra. ¿Ves? Ahí está el pastor Sergio Cabello, el vagabundo. Por favor, no. ¿Entiendes? Ok, eso es un puntico. Entonces, vamos a seguir andando lo que dijo el pastor. Entonces, ¿cuál fue el gran milagro, explosión de fe que tuvo Ra? Creer. ¿Y a quién le creyó? A un predicador, a un ángel, toda una visión, una revelación. A los 2 espías que venían escondidos. ¿Se da cuenta, hermano? Ella le creyó a los clientes que la visitaron. También, sí. Se da cuenta que no era una cosa tan grande, pero seguimos porque hay otro ejemplo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría hablar de Gedeón. Gedeón, hermano, cuando se le presentó el ángel, Israel estaba bajo el dominio de los madianitas y le robaban la siembra, la cosecha, estaban viviendo en cuevas, o sea, se volvieron cuevones, ¿entiendes? Porque te metieron en pura cueva. Y entonces cuando el ángel se le aparece a Gedeón, le dice, oh, varón esforzado y valiente. Y le digo, ¿quién yo? ¿Yo? ¿Conmigo? Sí, contigo. Gedeón tenía temor, tenía miedo. Él dijo, no, yo soy el más pequeño, mi familia es pobre. Puso todas las excusas. Pero el ángel le dijo, es contigo. Yo dije, pero yo tengo más fe que Gedeón, decía yo. A mí se me presentó un ángel y yo no le voy a decir que no. Gedeón se le negó, hermano. Y sin embargo, aquí aparece Gedeón en el capítulo 11 de Hombres de Fe. ¿Qué le parece? Usted tiene tanta o más fe que Gedeón, o sea, confianza en Dios. ¿Quién más? De Bará. ¿Sabe quién era Bará? Cuando Bará estaba, Débora, era la profetisa que prácticamente dirigía todo Israel. Y entonces Dios le dice a Débora que llame a Bará para que liberte a Israel. Y cuando Débora le dice a Bará, ven acá para que vayas adelante, que Dios va contigo y que tú seas el que liberte a Israel. ¿Sabes qué dijo Bará? Está loca. Dijo que va, yo no voy. No, pero Bará, bueno, vamos a hacer la cosa. Si tú vas conmigo, tremenda fe. Ah, no, pero yo tengo más fe que Bará, pastor. ¿Entiendes? Entonces, pero está ahí, porque a lo último creyó y Débora le habló claro. Mira, si yo te acompaño, no se va a decir que Bará libertó por la mano de Jehová a Israel. Se va a hablar de una mujer. Y en otras palabras, Bará le dijo, y a mí qué me interesa, yo lo que quiero es que tú vayas, porque tú eres la profetisa, cualquier cosa dime ahí. ¿Se da cuenta, hermano? Hombres naturales como usted y como yo, pero con menos fe que usted y yo. Lea la historia de Gedeón, lea la historia de Bará. Y de Sansón ni cuento le voy a echar, ¿verdad? Pero aparece acá en los hombres de fe. Mire, yo escucho predicadores y gente hablando mal de Sansón. Yo, mientras Sansón esté ahí en el capítulo 11 de Hebreo, no voy a hablar de Sansón, porque yo estoy seguro que si hubiese existido en el tiempo de Sansón del Antiguo Testamento, yo no apareciera en ese libro. Yo estoy claro que no. Entonces,
¿Cómo yo voy a hablar de un hombre que aquí dice la Biblia que tuvo confianza en Dios y dice que con su muerte mató más filisteos que cuando estaba vivo? Y dice la Biblia que cuando, oiga, Sansón se estaba enamorando de la filistea, que los padres le decían, pero no hay mujeres acá en Israel para que tú vayas a buscar a la filistea. Hay un pasaje chiquitico que dice, pero ellos no sabían que era plan de Dios. Dios estaba metido en el negocio y Sansón, eso lo podemos hablar después, pero acá Dios estaba buscando una ocasión contra los filisteos y por eso permitió que Sansón se enamorara de una mujer. Pasó lo que pasó para que después hubo la venganza. Lea la Biblia, mi hermano, yo no le estoy inventando nada. Y aparece ahí Gedeón. Entonces lo que pasa es que nosotros, pastores, la gente está acostumbrada es que si oro, ayuno y vigilo y veo el ángel, se me abre el cielo y entonces tengo fe. No, a diario usted es un hombre y mujer que ejerce fe en todas sus decisiones, siempre y cuando usted ponga a Dios adelante y esté creyendo que Dios existe. Seguimos. Jefté. ¿Saben qué fue Jefté? ¿Cómo dicen en Puerto Rico, pastor? Usted que es puertorriqueño a la mitad. Este era un malandro en venezolano, jefe de una banda, ¿cómo lo dicen allá? Ajá, pero era el jefe. En Puerto Rico, ¿cómo le dicen? Santo Domingo. Un ganguero. Ajá, ganguero. Ese era Jefté. ¿Quién era Jefté, hermano? Jefté fue el resultado de que un israelita se acostó con una prostituta y nació el muchachito. Entonces no lo querían porque era hijo de una ramera y los demás hermanos, nadie lo quería. No, tú eres hijo de una ramera y lo echaban por el lado, lo echaban por un lado. Y entonces el hombre creció con esa rabia, con esa amargura. Yo también. Yo no critico a Jefté. Y entonces una vez los enemigos vinieron contra, creo que los filisteos, no recuerdo bien, contra Israel y nadie salía a defender a Israel. Y entonces se acordaron de Jefté. Jefté es el hombre, ¿vale? Y fueron los ancianos, Jefté, queremos hablar contigo, que nos defienda, que salga adelante con tu gente. Y él dijo, después que me corrieron. Ahí es que me gustaría ser yo Jefté. Ahí sí, acá, papá. Y entonces le dijeron, pero Jefté, pero si tú ganas, tú vas a ser nuestro juez. Hermano, y el hombre fue juez de Israel durante 20 años. De despreciado a juez de Israel. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta cuál era la fe de Jefté? Más bien estaba molesto. Él pagó la rabia de Israel contra los enemigos y después Dios lo fue usando. Enseñanza para nosotros. No espere grandes cosas, ni que se abra el cielo, ni que le hable un ángel. Usted creyendo en Dios, lo que usted haga a diario, Dios está con usted y usted va a alcanzar buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Tan sencillo. Y de David, todo el mundo habla de David, bueno. Pregúntele a, usted sabe quién, que usó de autoridad, de abuso, mandó a matar al marido, de todo lo que hizo David, pero después se arrepintió y lloró. Hombres normales como usted y como yo, ¿quién más? Así como de Samuel y de los profetas. Pero mire lo que sigue diciendo, que por fe, aquí es que predica la gente sabroso, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Y la gente, gloria a Dios, aleluya, y la santa, y taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga en ejércitos extranjeros. ¡Ah! Pues así que yo veo que lo predican. Así es que yo veo, y entonces las emociones se mueven y la gente, ahí es que usted está más débil, ¿o yo? Porque a él le está moviendo las emociones y cualquier cosa que le diga o le pida, usted va a, o compromiso, usted va a decir amén. Cuídese de eso. El contexto nos va a decir qué es lo que pasó. Y usted va a ver esto, cómo termina esto. Las mujeres, ok. Toda esta gente hicieron milagros. Lo que le voy a demostrar ahora, que cuando usted está en Dios,
que usted confía en Dios y tiene fe en Dios, depende de Dios que haya milagros o no. Punto. Solamente porque usted cree y usted lo ha experimentado, usted ha estado arriba viendo la mano de Dios y después a los días está abajo, esperando lo que le pasó al profeta Elías, después que mató a los profetas de Baal. Vamos bien, ¿verdad? Después se asustó con Jezabel. Ok. Las mujeres, por fe, recibieron sus muertos mediante resurrección. Esto es, hermano, un ejemplo que está poniendo el escritor. Cuando, un ejemplo, la mujer que se le murió el hijo cuando el profeta Eliseo, y después Eliseo oró y resucitó y recibió a su muchacho. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Cuando usted lee la otra versión, lo que dice, otra gente que estuvo presa, encarcelada, no dijo, no, que me maten, porque yo espero algo mejor de parte del Señor. O sea, no se dio a lo que le estaban queriendo que blasfemara. Eso es lo que da a entender el pasaje en la otra versión, sino todo lo contrario, firme. Y a usted le ha pasado así, que usted ha tenido que despreciar cualquier cosa porque se mantiene firme en la fe en el Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Otros experimentaron, oiga, esto es lo que no nos enseñan. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe lo que es aserrado, verdad? No que le echaron a serrín, sino que con una sierra. Ok. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Oiga, ya esto no es Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. ¿A cuántos de ustedes les gustaría andar, experimentar vituperios? Levante la mano y gócese, diga para ver cuántos hay. Vituperio, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra. Pobres, ¿cuánto aquí les gustaría eso? Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ve lo que el hombre está diciendo. Hubo gente como Abraham, que creyó en Dios, como Enoc, que creyó en Dios, como Moisés, que creyó en Dios, como Jefté, como Bará, como todo esto que acabamos de hablar, pero también hubo gente que creía en Dios, pobre, angustiado, afligido, cansado, menesteroso, que los mataron a espada, los aserraron. ¿Se da cuenta que el tener fe, conforme está enseñando acá, no quiere decir que hay milagro? Lo que quiere decir que tenemos fe en un Dios grande que, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Eso es lo que está demostrando acá. No es que tengo fe y todo está bien. No es que estoy en pecado si todo está mal. No, porque mire cómo dice el 39. Me gusta. Y todos estos, antes de seguir leyendo, ¿quiénes son todos estos? Todo. Comenzando con quién? Con el grande. ¿Cuál es el grande? ¿Quién es el grande de la fe? Abraham. Pasando por Moisés, pasando por Samuel, pasando por David, pasando por Isaac, pasando por Jacob y todos los demás que hablamos ahorita, dice, y todos estos, los que estuvieron en victoria y los que estuvieron pasando malos ratos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Estamos aquí? ¿Cómo vamos, Eliani? Ok, gracias. Nadie de los que está acá, hermano, recibió lo prometido. Entonces no era tierra, no era riqueza, no era acá, era la que ya le vamos a demostrar. Mire cómo sigue diciendo, proveyendo el 40, Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. O sea, hay algo que Dios no se lo dio a ellos, esperando, dice el escritor de los Hebreos, por nosotros. ¿Qué es lo que estamos esperando? Como dice comenzando,
lo que estamos esperando no se ve, pero estoy convencido que viene. ¿Qué es lo que viene? Por favor, póngame Apocalipsis 21, 1 al 4. Quiero que toda la iglesia lo lea. Miren lo que estamos esperando. Miren lo que estamos esperando, casi nada. Apocalipsis 21, 1, 4. O si usted lo tiene, pastor, que tiene micrófono, puede leerlo. Ajá, mire, ya lo pusieron ahí. Ajá, lea. ¿Sí? Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Está ahí? Hasta el 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que estaba esperando Abraham, y Dios le dijo, no, a ti no, pues déjame esperar por los demás para dárselo a todos juntos. Gracias por su entusiasmo. Segunda de Pedro 3:13, para 5 minutos terminar. Segunda de Pedro 3:13, porque a veces no sabemos ni qué es lo que estamos esperando, pero estamos esperando. Ya sabemos que es tierra nueva y cielo nuevo, viene la ciudad santa, ahí el Señor nos va a pastorear, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, Dios estará con nosotros. Ajá, y mire, Pedro lo dice más sencillo. Usted puede leer todo el capítulo 3 para que venga con el contexto, pero por tiempo voy a leer solamente el 13. Dice, pero nosotros, Pedro hablándole al pueblo de Dios, y se incluye Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, dígalo duro, y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es lo que usted y yo esperamos, que eso fue lo que prometieron a todos. Esa es la ciudad cuyo arquitecto es Dios, mis hermanos. ¿Se da cuenta? Que entonces la fe que está hablando acá es diciéndole a la gente, no vuelvan atrás, no vuelvan atrás. Y mire cómo cierra. Pasemos rapidito, y con esto cierro, a Hebreos 12. Se lo leo. Por tanto, ponga atención. Por tanto, nosotros, se incluye el escritor, también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles nubes de testigos? Todo lo que se hablaron en el capítulo 11, ¿verdad? Que alcanzaron buen testimonio por la fe, pero no alcanzaron lo prometido. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí es donde quiero entrar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora pongan los ojos en Jesús. Olvídense de todo lo que ofrece la ley de Moisés. Crean en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él sufrió, pero ahora está a la diestra del Padre. Mis hermanos, usted tiene fe. Ya hemos visto que unos salieron en victoria, pero otros andaban pobres, necesitados, menesterosos, que los mataron, los encarcelaron, los golpearon, pero todos tenían fe y alcanzaron buen testimonio. La fe es tan sencilla. De acá le está diciendo el escritor a los hebreos, es que creamos que hay un Dios grande y todopoderoso que en los últimos tiempos ha hablado por Jesús, el cual es el autor de la salvación de nuestra alma, que se recibe por fe. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, pastor, con nosotros.